Le pido al Señor que Él sea el que hable, que aún las cosas que me recordaba, que sea lo que Él me puso en la mente. Y quiero empezar en el libro de Gálatas, capítulo 1, los versículos 15 y 16. Y esto es para cada uno de nosotros. Esto le sucedió a cada uno de nosotros. Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Nosotros andábamos cada uno en algo diferente, pero cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y en el caso de Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. Y en el caso de cada uno de nosotros, es diferente, es parecido, pero nosotros tenemos que estar atentos. Y muchas veces lo que nos pasa es que vemos un don muy precioso en el hermano y queremos ser como él, y queremos ese don. Pero el Señor le da a cada uno o más dones, pero a Pablo le dio el predicarlo entre los gentiles. Y cuando Dios se lo reveló, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces él como que guardó ese llamado del Señor para predicarlo. Y dice que después se pasó 3 años y después se pasó 14 años. Así que él como fue madurando ese llamado del Señor en él. Y nosotros a veces corremos, vemos el llamado y queremos correr, pero verdaderamente es bueno meditar y contemplar lo que el Señor nos ha dado. Y también en Isaías 65. Qué lindo es, nosotros aprendemos esto, pero nos demora un poco, que nosotros no somos los que estamos buscando al Señor. Llega un momento en nuestra vida que parece que lo estamos buscando, pero es Él llamándonos. Y aquí en Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Nosotros no lo conocíamos y Él causó que lo buscáramos. Fui hallado por los que no me buscaban. Y este es el Señor hablando, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Qué precioso, que nosotros no sabíamos y Él nos dice, heme aquí, aquí estoy. Yo soy tu todo, yo soy tu bien. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y así éramos, y así aún queda en nosotros, ¿verdad? Pero Él es el que nos llama, y Él es el que nos habla. Y les quiero contar un poquito cómo conocí al Señor, cómo el Señor me llamó. Y yo tenía alrededor de los 30, 35 años, creo que fue a los 35 años, y me empezó una inquietud por el Señor, quería más de Él, quería conocerlo más, y hasta sentir depresión. Y vivíamos nosotros en un pueblo aquí en la Florida que se llama Clewiston, que es un pueblecito al lado de un lago, y era un pueblo de campo y la familia de mi esposa estaban en negocios de agricultura. Y fuimos allá a vivir, vivimos allá 14 años. Y allí llegó a mis manos un librito que se llamaba Carismáticos Católicos. Entonces ese librito hablaba de unos jóvenes, de unas personas que estaban orándole al Señor, que querían más de Él, y se reunían todos los días para orar. Y entonces recibieron, cayó sobre ellos el Espíritu Santo con paz,
con gozo, y eso lo explicaban todo en el libro, el don de lenguas y otros dones. Y eso, yo quería eso. Entonces llegó a este pueblecito donde vivíamos un sacerdote episcopal que conocía el movimiento carismático. Y yo les pedí, nos reunimos, el sacerdote episcopal, el sacerdote católico, una tía de mi esposo y yo, para que yo para como acompañarme o pedir por mí el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces esa tarde oraron los sacerdotes, impusieron las manos y mi cabeza se iba. Ellos ponían las manos y mi cabeza se iba. Y entonces ellos no sabían qué era, ni yo. Y entonces me dijeron, bueno, vamos a estar orando por ti, pero ¿saben lo que era? Que yo no sabía que el Señor, que hay que nacer de nuevo, que hay que recibir la salvación. Yo quería como un salto. Y entonces, y me recuerda esta escritura, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte. Yo quería eso, yo quería el bautismo del Espíritu Santo. Ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el pastor y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces era como que yo quería entrar no por la salvación, sino quería el más antes de lo primero. Y entonces ellos los sacerdotes me hicieron varias preguntas y me dijeron que estarían orando por mí. Y esa noche yo soñé con unos pajaritos. Ustedes saben, con los pajaritos ponen la boca así, la boquita, y todos los pajaritos están en el nido con la boquita abierta. Así, ese era mi sueño, para recibir comida. Y como yo era religiosa, yo dije, seguro que el Señor me va a llamar a darle comida a los pobres, pensé. Y eso me contentó. No sería más bien la encomienda del Señor, y está en Isaías 55, 9 y 10. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envié. Entonces yo seguí buscando al Señor entre los carismáticos. Fui a un retiro muy lindo. Fui a un retiro con unos sacerdotes que iban al Perú. Imagínense los sacerdotes católicos. Y entonces, después del Señor acercarse hacia mi vida, empecé a leer la palabra y a ver que el Señor me estaba hablando. Y siempre me acuerdo que la primera palabra que sentí que el Señor me hablaba era: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y eso está en Mateo 7, 7 y 8. Dios me estaba hablando. Y nosotros sabemos que una persona puede ser religiosa toda su vida y que el Señor no saben que el Señor les habla. No saben que el Señor está tan cerca que le puede hablar. Entonces, en 1976, mi esposo y mis hijos y yo, se quedó mi hija hembra, pero los 3 varones y mi esposo nos fuimos a vivir a Venezuela, al campo en Venezuela. Y en San Felipe, en la ciudad donde yo fui a vivir, había llegado el movimiento carismático. Y entonces yo aquí en los Estados Unidos había leído un libro que se llama The Watchman Nee, que se llama la vida
la vida normal cristiana, que me impactó mucho. Y también, por medio de mi hermana Mili, había recibido unas clases, creo que eran por cassettes, de una señora que daba clases de oración, de alabanza, de adoración, de intercesión, oración en lenguas, oración para sanación, liberación. Entonces yo, creyéndome una gran maestra, les enseñaba todo esto a los hermanos carismáticos allí en San Felipe. Pero qué gozo, qué tiempo más gozoso. Íbamos a las casas y compartíamos la palabra que conocíamos. Y allí estuvimos en Venezuela 3 años y regresamos a Miami en 1979. Entonces yo en ese tiempo seguía siendo católica. Y Mili, mi hermana, me decía, hay más del Señor para ti. Entonces ella me dijo, Mili me dijo, ven a Church in Dade County y conoce a unas hermanas que se llaman Priscila Pataxil y María Schwartz. Y mi primera visita selló la elección de Dios. Y estaba María enseñando sobre el tabernáculo. Y eso me impactó tanto que yo le dije a ella, cuando terminó, yo le dije, esto no lo sabe nadie. Porque donde yo estaba nadie sabía esto. Esto no lo sabe nadie, esto se tiene que dar a conocer. Y ella solamente se sonrió. Y entonces de ahí la invité a una reunión con familia mía, la hermana de mi esposo, sus amigas, amigas mías también, y esas hermanas, y entonces otras que se reunían en Key Biscayne, que es una islita muy linda ahí, y María llevaba la palabra, y yo estaba tan feliz. Pero entonces me empecé a dar cuenta que a ellas no les interesaba, a las amigas y a las hermanas les puedo decir, porque recibieron al Señor, pero después no les interesaba. Y me di cuenta que yo estaba mendigando al Señor. Y el día de la reunión las llamaba, las iba a buscar, esto, lo otro, las perseguía. Yo estaba mendigando al Señor. Y tuve que separarme de ellas, pero yo sé que un día las voy a ver otra vez con Cristo. Así que no hay gozo como el de servir al Señor. No hay gozo. Hay veces estaba tan llena de gozo y todavía es tan precioso porque uno está en sus cosas y hace sus cosas y de pronto te piden, oye, hace falta tal cosa y ve y busca fulana o tráeme tal. Y yo me siento tan llena de gozo. Digo, Señor, verdaderamente, qué precioso. Entonces, dos escrituras, que una es, no sé, en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y cuando vamos a los lugares y vemos a Cristo manifestarse, qué gozo nos da. Y también en la epístola de la primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así que nosotros seguimos en su servicio, seguimos viéndolo a Él manifestarse. Somos testigos del Señor manifestado. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De verlo como Él es, y eso está también en 2 Corintios, donde dice que mirándolo a cara descubierta somos transformados de gloria en gloria, porque vemos su manifestación. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, seguimos, ya se acabó
aquellas visitas, aquellos grupos, y al tiempo María me habló de abrir una casa de ancianos para servirles a ellos en sus últimos días y hablarles del Señor. Y la pregunta del que no sabe nada es, María, ¿y dónde vamos a sacar el dinero? Y entonces ella otra vez solamente se sonrió. Y poco después, yo tuve un tiempo que era vendedora de bienes raíces, vendí una tierra y me gané un dinero y lo puse. Y María más aún sacó un préstamo sobre su casa y también puso. Y empezamos en la Casa de Paz. Y allí el Señor nos dio una de las primeras residentes, se llamaba Alicia Espino. Y Alicia Espino recibió al Señor. Y Alicia Espino lloraba en la presencia del Señor. Cuando teníamos las reuniones, ella lloraba en la presencia del Señor. Oraba en las casas de ancianos. Vienen a hacer muchas inspecciones y que si esto está bien o lo otro. Entonces, ella se ponía en oración y cuando llegaba la gente empezaba a orar y se gozaba cuando pasábamos la inspección. Y también se gozaba en las reuniones que teníamos. Ella se gozaba. Yo digo que ella fue las primicias. El Señor dijo, mira, esto es lo que va a hacer. Alicia Espino, muy linda. Y entonces ahora está cerrando la Casa de Paz. Y es un tiempo un poco difícil porque siento tristeza, pero sé que se va a hacer la voluntad de Dios. Y he caminado en las obras con alegría y he ido a los países con los hermanos, con Olguita he ido, con María, hemos ido a Venezuela. Una vez fui a Perú y a Cuba con Josie. Y qué gozo es ver al Señor manifestado. Y ahora es un tiempo para buscar más de Él. Y verdaderamente yo deseo más de Él. Deseo conocerlo más. Y estar en comunión íntima con Él es lo que deseo para ahora. Y entonces, sin embargo, en estos días estoy ayudando a María Eugenia, que está en Colombia. En estos días he ido con mi hermana Emilia, su médico. Y da gozo, es un gozo el don de servicio, es gozo. Así que los recomiendo y le doy las gracias al Señor. Amén. Amén.